este va a ser el último sermón también del mes de la Biblia, en que vamos a estar hablando acerca de lo que significan las Escrituras para nosotros. Y aparte de eso, la importancia de tener una traducción en el español, porque los originales estaban escritos en hebreo, estaban en griego, parte de Daniel estaba en arameo, y luego se tradujo también al latín, y se utilizaban el latín en diferentes ocasiones religiosas, pero el pueblo no lo podía entender. Así que justamente se traduce la palabra del Señor a los idiomas de los pueblos europeos, y el primer idioma al cual se traduce de los originales la palabra del Señor es el español. Ni siquiera fue el inglés, ni el francés, ni otro idioma, el español. O sea que tenemos esa rica tradición, y es por eso que en el mundo hispano, decimos así, tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en Latinoamérica y en todo el mundo, celebramos el mes de septiembre como el mes de la Biblia, porque nos acordamos y apreciamos que la traducción la tenemos ahora en español. Así que vale la pena. Y el expositor hablaba también de las diferentes versiones que hay de la Biblia. Es cierto, las otras versiones le pueden servir para comparar la traducción, para entender mejor la traducción. Sin embargo, la versión que nosotros utilizamos es una versión que obedece fielmente al original. Bueno, y el día de hoy vamos a continuar hablando del último tema, el tema de la iluminación. Y nos estamos preguntando otra vez, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? La primera respuesta que hemos dado es porque es la revelación de Dios. La segunda respuesta que hemos dado es que es inspiración de Dios. Y la tercera respuesta que hemos dado es porque es inerrante, no tiene error porque dice la verdad. Y la cuarta respuesta que el día de hoy vamos a dar del por qué la Biblia es la palabra de Dios es porque necesita la iluminación del Espíritu Santo para poder entenderse. Y la respuesta es iluminación. Y vamos a leer este pasaje que está en 1 Corintios del capítulo 2, versículo 11 al 13. Aunque no vamos a explicar todo el texto, pero un punto del texto nos va a servir para responder lo que es la iluminación. Porque dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Y ahora que tocamos, Señor, la cuarta respuesta para responder si la Biblia es la palabra de Dios, te pedimos que nos ayudes con este mismo Espíritu Santo con el cual vamos a entender el día de hoy tu palabra, lo que justamente es la iluminación, el rol que tiene el Espíritu Santo cuando nosotros nos acercamos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a comprender este pasaje de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el texto clave de esto que hemos leído, que está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 al 13, es el versículo 13. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí este versículo está hablando del rol que tiene el Espíritu Santo de explicarnos las Escrituras. Podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, dada para ser entendida por la iluminación del Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios que nos fue dada para entender con la ayuda del Espíritu Santo y para poder aplicar a nuestra vida. En este último sermón que estamos hablando, vamos a hablar justamente de esto, pero vale la pena recordar que la primera respuesta que hemos dado es la revelación de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios porque es la revelación de Dios. Esto quiere decir que Dios se ha revelado de manera general a través de su creación, a través de la historia de la humanidad, a través de nuestra propia conciencia. La revelación general es suficiente para mostrarnos a Dios, pero no es suficiente para la salvación. Con el solo hecho de despertar a una hermosa creación y abrir nuestros ojos, podemos darnos cuenta que Dios existe.
Así que la revelación general es suficiente para darnos cuenta de Dios, pero es insuficiente para la salvación. Y es por eso que Dios ha mandado la revelación específica. Dios se ha dado a conocer de diferentes formas y finalmente se dio a conocer a través de la venida del Señor Jesucristo. Él mismo vino en persona para explicarnos lo que es Dios. Y esto es la revelación de Dios, que Dios se dio a conocer a través de la naturaleza y viniendo Él mismo personalmente. Y todo esto de la revelación que Dios ha dado se ha registrado en las Escrituras a través de la inspiración de Dios. Dios ha decidido qué partes de la revelación se van a anotar y esas se han anotado y se han registrado en las Escrituras, y eso es lo que es la inspiración. La segunda respuesta que hemos dado a esta pregunta, si es que la Biblia es, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Y finalmente, la anterior semana hemos respondido que como la Biblia es revelación de Dios, que Dios se ha dado a conocer de manera general, de manera específica, y que Dios ha inspirado para que se seleccionen aquellas partes de que el Señor ha revelado que se van a anotar en las Escrituras, eso que se ha inspirado también es libre de error, porque Dios no comete errores. Dios dice la verdad y hace la verdad, y eso muestra que la Biblia es inerrante, que no tiene error, y que la Biblia habla la verdad, que la Biblia da testimonio de la verdad, que la Biblia cuenta todas las cosas como son porque habla la verdad. Pero hay otra cosa más que el día de hoy vamos a hablar, que vamos a ver que para entender la palabra de Dios, que es revelada y que es inspirada, necesitamos nosotros tener la idea de que no tiene error, pero no podemos entender nosotros por nosotros mismos, porque es revelada, porque es inspirada, porque no tiene error. Necesitamos la ayuda del autor de las Escrituras para poder entender la palabra de Dios, y eso es lo que es la iluminación. Entonces, hablaremos hoy de lo que es la iluminación. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque necesita la ayuda de Dios para entenderla, y eso es la iluminación. Entonces, vamos a ver que la Biblia es la palabra de Dios por el testimonio, porque es el testimonio del Espíritu Santo. Dios ilumina al creyente para que éste entienda las Escrituras. Entonces, ¿pero qué es la iluminación? La iluminación es la ayuda necesaria que el hombre recibe de Dios para entender la Biblia. El versículo 11 dice de 1 Corintios capítulo 2, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. No podemos aprender las cosas de Dios si Dios no nos enseña a través de su Espíritu Santo. Por eso, si usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo, si usted es creyente, entonces tiene el Espíritu Santo del Señor. Y por tanto, el Espíritu Santo del Señor va a iluminar su corazón para la vez que usted lea la Escritura, usted pueda entender la Escritura. Esto es lo que es la iluminación. Porque no hay forma de entender la Escritura si no se tiene el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No hay forma de comprender lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas si nosotros antes no le pertenecemos a Dios o no tenemos al autor de la revelación, de la inspiración y de la inerrancia de las Escrituras, porque no puede haber iluminación en nuestra vida si nosotros no le pertenecemos al autor de las Escrituras. La iluminación es el ministerio del Espíritu Santo, en donde Él habilita a quienes están en una relación correcta con Él para comprender la palabra escrita de Dios. O sea, hermano, yo he escuchado muchas veces la preocupación de los hermanos cuando no entienden la palabra de Dios, incluso algunos que ya están caminando muchos años con el Señor. Dice, yo no entiendo la palabra del Señor. Leo y no comprendo la palabra del Señor. Hermanos, la iluminación es una ayuda de Dios, pero ayuda a entender a aquellos que están en una correcta relación con Dios. Si en nuestra vida hay pecado, por más que nosotros leamos la palabra de Dios, no la vamos a entender, porque no tenemos una correcta relación con Dios. ¿Cómo Dios puede iluminarnos para entender su palabra si hay cosas que nos están obstaculizando de ver su palabra en nuestras vidas? Pero a veces también hay confusión entre lo que es la revelación, inspiración e iluminación. Entonces podemos decir que la revelación es lo que Dios ha dado a conocer, la inspiración es lo que Dios ha querido que se registre de ese material en las Escrituras,
Y la iluminación es la ayuda de Dios para entender el texto revelado y así aplicarlo a nuestras vidas. O sea que hay diferencia entre revelación, entre inspiración e iluminación. Y la inerrancia solamente es que la Escritura fue transmitida sin error. A veces también se escucha decir, Dios me ha revelado. Hermano, hermana, Dios no le ha revelado nada. Porque si le hubiese revelado, la Biblia se continuaría escribiendo. Todo lo que Dios ha querido revelar ya está escrito en la Escritura. Entonces, ¿qué le ha pasado? Me dirán, pastor, entonces, ¿qué me ha pasado? Es muy posible que cuando usted ha leído la palabra del Señor, Dios le ha iluminado para que entienda su palabra. Pero nada nuevo le está diciendo, por tanto, no es revelación. No está añadiendo a lo que Dios ya ha mandado que se escriba por inspiración en su palabra. Eso es revelación. A veces no se usa correctamente la palabra revelación. Es que anoche me he soñado, pastor, y me has revelado. Creo que no, te has soñado. Es muy posible que tengas la dirección de Dios, que Dios puede dirigirnos de diferentes formas en nuestra vida, pero revelación no es. Pero que Dios te puede dirigir, puede iluminarte cuando lees la Escritura, está bien, eso está bien. Pero revelación es lo que Dios se ha dado a conocer, lo que Dios quería que conozcamos y eso ya se ha registrado en las Escrituras. Y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de revelación o de iluminación. Pero hay factores por qué se necesita la iluminación de Dios para entender la Biblia. ¿Ha notado que cuando a una persona que no conoce a Dios le obsequia la palabra de Dios, la lee y el segundo día ya no la quiere leer más, no entiende, es esta historia muy antigua, no se puede entender? Hay factores por los cuales la persona necesita la iluminación de Dios para entender la Escritura. Uno, porque hay una diferencia grande entre el autor de la Biblia, de la palabra de Dios, y el hombre. Hay una diferencia tan grande porque el ser que nos ha creado es inmensamente grande y nosotros somos inmensamente pequeños delante de él. Hay una diferencia de tamaños. Él es Dios todopoderoso y nosotros somos limitados en capacidad para entender las cosas. Él es omnisciente y nosotros tenemos que aprender las cosas desde que nacemos. Él es soberano y nosotros tenemos una voluntad limitada porque el hombre tiene limitaciones como consecuencia de su tamaño frente a Dios. O sea, ¿por qué necesitamos entonces la iluminación? Necesitamos porque hay diferencia grande entre nosotros y Dios. Y cuando Él ha inspirado su verdad es sin error. Aquí está la palabra misma. Y necesitamos la ayuda de Él, pero el hecho de que nosotros somos humanos y falibles delante de Él, y Él es tan grande, necesitamos la ayuda de Él para poder entender las Escrituras. Otra razón, otro factor es que el hombre tiene limitaciones como consecuencia de su naturaleza caída como persona y también como especie humana. En el huerto del Edén el hombre desobedece a Dios y la maldad entra al mundo. El intelecto del hombre se daña, su razón se daña. Aunque su lógica le funciona, pero a veces la lógica tampoco le dice la verdad, porque cuando uno toma una premisa equivocada, sobre esa premisa equivocada construye un razonamiento y llega a una conclusión equivocada, y aunque su razón le funciona bien, su lógica le funciona bien, porque la premisa primera ha tomado equivocada, su conclusión es equivocada. Por tanto, aún su razonamiento, su intelecto está afectado por la caída, por tanto necesita la iluminación de Dios para entender las Escrituras. No hay forma de entender la Escritura si uno no tiene al autor de las Escrituras en su propia vida. El Espíritu Santo es santo, Dios es santo y nosotros somos pecadores. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender. Nacemos en pecado. Dios tiene juicios perfectos y nosotros tenemos una razón afectada por la caída. Por eso nosotros necesitamos el Espíritu Santo para entender las Escrituras. Otro factor, ¿por qué necesitamos la iluminación del Espíritu Santo? Es que el ser humano requiere certeza con respecto a las cosas de Dios. El hombre necesita referencia respecto de las cosas, necesita saber la verdad, necesita que le marquen, como decimos en el fútbol, la cancha. ¿Ustedes han visto una competencia de fútbol donde el arco está donde los jugadores quieren? ¿Usted ha visto que no hay rayas claras donde va a jugar un mundial de fútbol? No, la cancha está marcada, ¿verdad?
Sabe que cuando la pelota sale por el costado, salió por el costado porque hay una marca, está marcado. Necesitamos referencias, el ser humano necesita referencias que le digan desde aquí es la verdad y desde aquí es mentira. Esto es correcto y esto es incorrecto. Pero hay seres humanos en general que a veces no conocemos la frontera, dónde es lo correcto y dónde es lo incorrecto. Hacemos nomás, cruzamos nomás a ambos lados. Pareciera nomás que todo está bien. Y justamente por eso es que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, porque necesitamos certeza, necesitamos que alguien nos explique, nos diga, esta es la raya, de aquí para allá es malo y de aquí para allá es bueno. Y eso solamente Dios lo puede hacer a través de la Escritura y con el Espíritu Santo. Últimamente se escucha en esta época postmoderna, y lo va a escuchar en la prensa, que dice que en la narrativa de uno no es igual que en la narrativa de otro. Póngale atención a lo que está diciendo la prensa. Este mundo es un mundo posmoderno, porque dice que en la narrativa de algunos, en esa su narrativa tienen sus verdades. ¿Okay? Yo soy bien respetuoso de su narrativa, porque en mi narrativa yo tengo otras verdades. Así que yo soy respetuoso con las verdades que él tiene, y que sea respetuoso con las verdades que yo tengo. Bueno, la verdad es relativa entonces. Yo les respeto sus verdades y que me respeten mis verdades y nos respetamos las verdades. Y finalmente, ¿quién tiene la verdad? Es por eso que el hombre necesita, el creyente necesita la iluminación del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice la verdad. En este mundo postmoderno, no se aceptan las metanarrativas. Usted va a ver, mucha gente en este tiempo, la mayoría de la gente de este tiempo, cree en la verdad relativa. Dicen, todo es relativo. Todo es relativo aquí a mi narrativa, de lo que yo creo, de lo que yo vivo. Yo tengo mis verdades, tú tienes tus verdades, respeto tus verdades y tú las mías y vivimos en paz. No es cierto, hermanos. La palabra enseña que la Biblia es la metanarrativa. O sea, la Biblia es una metanarrativa. No la palabra, sino que la Biblia es una metanarrativa. Es una narrativa por sobre todas las otras narrativas porque la Biblia dice la verdad. Habla la verdad. Y por eso necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos marque con certeza cuál es la verdad. Así que no se haga confundir con eso, con el pensamiento posmoderno del día de hoy, que la verdad es relativa. La verdad está en la palabra del Señor. Y Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, soy una verdad. Pero usted va a escuchar a los periodistas en todas las cadenas de televisión que están hablando, que Jesús no puede ser la verdad. Eso es demasiado, dicen. Es una verdad, eso sí aceptamos. Bueno, para ellos. Pero Jesús dijo que Él es la verdad y la vida. Es por eso que el hombre necesita la iluminación del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le dé certeza de la verdad y le convenza de justicia, de juicio y de pecado, le saque de una falsa narrativa, pues la Biblia es inerrante y dice la verdad, y por eso es necesaria la iluminación del Espíritu Santo. En esta época postmoderna, las personas quedan atrapadas en una narrativa, en unas falsas verdades. Pero por eso justo se necesita el Espíritu Santo. Pero para cuando lea la Escritura misma, por el Espíritu Santo, le convenza de justicia, de juicio y de pecado y del error al cual ha caído. Por eso se necesitan las Escrituras y la iluminación del Espíritu Santo. Podemos decir, la iluminación es la ayuda necesaria que el hombre recibe de Dios para entender la Biblia. Existen factores por los que la iluminación es necesaria. Por la inmensa diferencia entre Dios y el hombre, por su naturaleza caída y por la certeza que necesita el hombre en su vida. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque es el testimonio de Dios por la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida. Cada vez que usted lee la Biblia, usted escucha el testimonio del Espíritu Santo a través de las Escrituras. ¿Cuándo dicen amén? Cuando ve que un pasaje le convence, porque hay cosas que a nadie le aguantamos que nos digan, ¿verdad? Pero cuando la Biblia nos dice, quedamos convencidos, oh, sí, esto realmente hago mal, ¿no? Y como es un asunto entre nosotros, y Dios bien lo tomamos, porque Él es poderoso, no podemos enojarnos con Él. Porque nos convence y nos ilumina y nos cambia nuestro corazón la palabra de Dios, porque es el testimonio de Dios
Cuando lees y la palabra te está diciendo algo, te está mostrando un error, ahí Dios te está dando el testimonio por su Espíritu. No hagas más eso, cambia tus hábitos, cambia tu forma de pensar, haz las cosas diferentes. Te está diciendo el Espíritu Santo en tu corazón. Te está diciendo que cambies y te está hablando, te está iluminando. Y Dios es el que te está dando testimonio con su Espíritu porque tú tienes al Señor. ¿Sabe qué, hermano? Ya es un milagro cuando a usted le da ganas de leer la palabra de Dios. Y aunque a veces usted no lo quiere leer, los que van en misiones conmigo ya no quieren estar el último día conmigo, no me quieren ver ya. Pero hermanos, cuando uno tiene ganas de leer la palabra de Dios, ese deseo no le viene porque sí, qué bueno que había sido. Dios le pone el deseo de estudiar su palabra, de leer su palabra. Eso ya es un milagro. Aproveche, porque el Espíritu Santo está para iluminarle cuando usted lee su palabra. Dice, Señor, corrígeme, cámbiame cuando lea tu palabra. Háblame, Señor. Hazme dar cuenta de mis errores, aunque de aquellos que pienso que estoy bien, cámbiame, Señor. Hazme dar cuenta. Ilumíname con tu palabra. Aunque de aquellas cosas que pienso que ya no necesito cambiar, porque saben que, hermanos, algunos creen que ya son producto acabado. Piensan que todos necesitan cambiar, menos uno. ¿Ha leído en los caminos donde dice road under construction? Todos somos así, caminos bajo construcción todavía. No somos producto acabado hasta que venga el Señor, hermanos. Así que necesitamos la iluminación del Espíritu. Pero vamos adelante. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque necesita la iluminación del Espíritu Santo de Dios para entenderla. El hombre natural está inhabilitado para entender la palabra de Dios. Cuando una persona no conoce a Dios, aunque lea la palabra, no va a poder entender la palabra de Dios. Va a mirar la vida, oh, qué linda obra de literatura. Oh, qué inspiración, qué dramas más interesantes se narran en la Biblia. Oh, qué detalle en la Biblia. Qué lindas obras. Oh, poema hebreo. Oh, qué lindo. Qué expresiones, qué figuras literarias, qué abundancia. Todo eso van a decir cuando lean la Biblia. Pero el hombre natural está inhabilitado para entender la palabra de Dios. Mira lo que dice Mateo 13 al 15. Dice que escucha y no entiende, dice el Señor. Por esto os hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hay cuantos que leen la Biblia, leen y no entienden. ¿Sabe por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo del Señor, porque el hombre natural está inhabilitado para entender las cosas de Dios. Si tú quieres entender la palabra de Dios y no tienes a Cristo, este es tu día. Hoy debes entregarle tu vida al Señor para que cuando leas la palabra puedas entender, porque esto está diciendo que personas que escuchan y leen la palabra, aún así no entienden. Y no es el idioma porque es en español. Dice también Marcos capítulo 8, del 14 al 21, pero solamente el 17 voy a leer, dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Los discípulos estaban andando con el Señor. Necesitaban panes para comer. Y entonces estaban discutiendo, ¿por qué no hemos traído pan? Debíamos haber traído pan. Y Jesús les dice, ¿no entienden? Que están con el Todopoderoso, que no es cuestión de que se hayan olvidado el pan, sino que si hay necesidad, aquí se va a multiplicar. Esto que está queriendo decir el Señor aquí. Pero ustedes no entienden. Pero ustedes, aunque lo ven, no entienden. ¿Por qué? Porque tienen el corazón endurecido. La persona sin Cristo tiene el corazón endurecido. La persona sin Cristo no puede entender la palabra de Dios. La persona sin Cristo está inhabilitado para entender la palabra de Dios. Por más que tú lo ames, por más que tú lo quieras, sea familiar tuyo, sea pariente tuyo, tiene el corazón endurecido y por eso no puedes entender la palabra de Dios. Está inhabilitado para entender la palabra de Dios. ¿Saben? De Dios
pero no le honran como a Dios. Conocen de Dios, pero no le honran como a Dios. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, no es suficiente saber de Dios. Incluso puedes estar seguro que Dios existe, puedes estar segura que Dios existe, porque a través de la revelación general te has dado cuenta que Dios existe. Pero eso no es suficiente, porque saber que Dios existe y no honrarle es porque no le conoces, porque el hombre natural está inhabilitado de poder entender las Escrituras. Romanos 11:8 dice, sus ojos están obscurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. La persona que no conoce a Dios está completamente ciego, inhabilitado para entender la palabra del Señor. Pero en contraste, los hermanos que ya son creyentes, aquellos que ya son creyentes, sabiendo que sus ojos están abiertos para entender la palabra de Dios, a veces no levantan las Escrituras para saber qué Dios le está hablando en ese día, en su vida. El Dios de este mundo los ha enceguecido, dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando una persona está sin Cristo, el diablo, el Dios de este mundo, le ha enceguecido y le enceguece más. Cuando está queriendo ver la Biblia, le pone más obstáculos para que no entienda la palabra del Señor. La persona natural no ha recibido los dones del Espíritu Santo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Dice, la persona natural no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Porque para discernir las cosas espirituales que están en la palabra de Dios, se necesita la iluminación del Espíritu Santo. No se necesita solamente un buen maestro. Puede haber un buen maestro que explique la Escritura muy bien, pero si no tienes el Espíritu Santo, tú mismo eres el obstáculo para no entender la palabra de Dios para tu propia vida. Y no es la persona que está explicando, no es la palabra de Dios, es tu corazón que no está rendido a Dios, tu corazón que no está entregado a Dios, tú que no has decidido entregar a Dios tu vida, a pesar de que el Espíritu Santo te ha convencido de que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea que no solamente no has recibido, sino que no han aceptado los dones del Espíritu Santo. Por tanto, la palabra de Dios les parece absurda. Porque como un regalo, cuando es dado, se regala voluntariamente. Pero también el regalo debe ser recibido y aceptado. Y asimismo es el don del Espíritu Santo. Recuerdo muy bien una Navidad, cuando nuestros hijos todavía eran pequeños, ahora ya estamos acabando con nuestros hijos, eran pequeños. Mi suegra era la persona que compraba los regalos para los niños, pero compraba una cantidad de cosas, increíble. Y venía a la ciudad donde nosotros vivíamos con esos regalos. Y entonces, una Navidad trae para cada una de ellas, traía. Cumplía año uno y para todas había que celebrar, así son con los niños, a nosotros nos pasaba así con todos ellos. Y un día trae un regalito para una de mis hijas, no voy a decir quién, porque no le he preguntado decir su nombre. Y dice, abuelita, dice, todos los regalos son bonitos, pero este no me gusta, este yo te lo devuelvo. Se lo devolvió. Y nosotros hasta el día de hoy le decimos, ¿por qué le has devuelto? Porque es un regalo. Es que este no me gusta. Hermanos, un regalo debe ser aceptado. No es suficiente que sea regalado. Debe ser aceptado. Y la salvación es por fe y es un regalo de Dios, es un don de Dios que Dios nos da a nosotros. Pero nosotros tenemos que aceptar y aceptarlo por fe. Pero el hombre que no conoce a Dios está inhabilitado para entender las Escrituras, porque no ha aceptado ese regalo de Dios y es posible que Dios tampoco le ha ofrecido. Pero si Dios le ha ofrecido este regalo, es necesario que lo acepte, porque una persona que no conoce a Dios está inhabilitada para entender la palabra de Dios. Por tanto, el hombre o persona natural necesita la ayuda del Espíritu Santo para entender la Escritura. Pero contrariamente a esto podemos decir que el Espíritu Santo habilita al creyente.
Si usted tiene el problema de no entender la Escritura y es creyente, el Espíritu Santo le habilita al creyente para entender la Escritura. La persona necesita ser creyente para entender las Escrituras. No es que ella no pueda leer las Escrituras, sí las puede, pero ella no le hablará si no es por la obra del Espíritu Santo. Ahí va la cosa. O sea, no se puede entender la palabra de Dios. La persona que no conoce a Dios está inhabilitado para entender la palabra de Dios. Pero si ya conoce a Dios, va a entender la palabra de Dios. Pero si no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, no va a poder entender la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo no mora en su corazón. Y si no mora en su corazón, la palabra revelada, la palabra inspirada, la palabra inerrante, no va a poder iluminar su corazón. Simple. Por más que tenga una colección de Biblias en la casa, a veces yo veo algunos lugares cuando visito, tienen una Biblia abierta con unas velitas ahí. No sé si piensan que la Biblia como por magnetismo va a entrar a su cuerpo, a su cabeza. Y la página donde está abierta ya está bien seca y están adorando su Biblia, pero no están entendiendo y aprendiendo lo que está allá. Algunos, dice, para que duerma tranquilo, mijito, le voy a poner una Biblia en su almohada. Léale, no le ponga en su almohada, que no le va a hacer nada, le va a estorbar más al dormir, es duro. Léale la palabra del Señor. La palabra es explicada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habilita al creyente para que entienda la palabra. Después de la resurrección del Señor Jesucristo en el camino a Emaús, en Lucas 24, 13 al 15, se dice que el Señor les declaró y les abrió las Escrituras a aquellos discípulos, y de la misma manera aquella noche les apareció un grupo completo de discípulos y les abrió, dice, el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero aquí dice que les abrió el entendimiento del Señor Jesucristo. Ya había resucitado, el camino de Emaús, estaban tristes los discípulos caminando, yéndose a Emaús, y ahí se encuentran con el Señor. Y ahí el Señor les abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras. Si no se puede entender, hermanos, las Escrituras, si Dios no nos abre el entendimiento. No es como matemáticas, no es como física, no es como historia, no es como geografía. Esto es la palabra de Dios. Esto necesita del autor de las Escrituras que nos abra el entendimiento para entender, y eso es lo que la Biblia nos enseña, que es la iluminación del Espíritu Santo. ¿Cuál dicen amén? Amén. Así que aquí no se necesita estar en una condición especial, sino más bien tener el apoyo del Espíritu Santo para entender la Escritura. Y tal vez debíamos orarle al Señor, decirle, Señor Dios mío, dame entendimiento de tu palabra. Que esta cabeza entienda tu palabra y que cambie, transforme mi vida, tome decisiones para cambiar mi vida. No quiero ser el mismo del año pasado. No quiero ser el mismo de ayer, de hace 10 años. Quiero ser diferente, quiero cambiar. Quiero ser un mejor padre, quiero ser un mejor esposo, quiero ser una mejor esposa, hija. Quiero ser un mejor trabajador, quiero ser un mejor ciudadano. Cámbiame, Señor, ábreme mi entendimiento. Hazme entender esta cabeza dura, Señor. Háblame, Señor, con tu palabra. Y esto es lo que hizo el Señor. Les abrió el entendimiento. Y después decían los discípulos, dice, ¿acaso no hemos notado la forma que abría el pan y abría las Escrituras y nos compartía? No nos hemos dado cuenta. Porque Él les abrió el entendimiento. El Espíritu Santo es el Maestro, Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo había sido el Maestro, hermanos. El Espíritu Santo había sido el profesor cuando el Señor se ha ido. Dice, el Espíritu Santo dice, a quien el Padre os enviará en mi nombre. Está recomendando Jesús despidiéndose. Yo me estoy yendo y yo estoy con ustedes, les explico la palabra, me estoy yendo, pero voy a dejar al Espíritu Santo, que en mi lugar va a ser el Maestro y les va a explicar.
hermanos, y el Espíritu Santo es el maestro. Por eso no podemos entender la Escritura si no es con el apoyo del Espíritu Santo. No podemos entender la Escritura si no es por iluminación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar las cosas y además les tenía que recordar las cosas que los discípulos habían aprendido. ¿Qué quiere decir esto? Que alguna cosa que has aprendido de la palabra y de pronto estás por hacer una cosa que no le agrada a Dios. ¿Quién crees que te va a hacer recuerdo que no hagas? El Espíritu Santo. Te va a traer a la memoria los textos que has aprendido y las cosas que te han dicho y te va a decir, no hagas, no hagas, no hagas. Y si a pesar de todo sigues haciendo, tú has desobedecido a Dios. Pero si cuando el Espíritu Santo te pone en tu corazón, no hagas, no hagas, no hagas, y no haces, has obedecido a Dios. Porque Él es el maestro, Él es el que te enseña y Él es el que te recuerda lo que tienes que hacer, lo correcto que tenemos que hacer. El Espíritu Santo dará testimonio del Señor Jesucristo, pero cuando venga, esto está en Juan 15, 26 al 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo va a dar testimonio del Señor Jesucristo. Cuando usted lee la palabra del Señor, el Espíritu Santo da testimonio a su corazón, a su espíritu, acerca del Señor Jesucristo y de la convicción que tiene que haber en las Escrituras en su vida. El Espíritu Santo hace ese rol, o sea, no puede estar separada su vida del rol del Espíritu Santo cuando usted ya es creyente. No puede haber crecimiento, madurez cristiana si el creyente no lee la Escritura. No puede haber avance en la vida cristiana, madurez, ser mejor cada vez en la Escritura, si el creyente no le da seriedad al estudio de la Escritura. Hay que leer la Escritura porque es revelación de Dios, es inspiración de Dios, es inerrante y solamente Dios nos puede hacer entender por el Espíritu Santo y eso es la iluminación del Espíritu Santo y eso es lo que le hace mejor a una persona. Créame, hermano, aunque usted venga fielmente a los servicios y escuche todos los sermones, nunca reemplaza a su estudio personal y a la lectura de la palabra de Dios. Necesita usted estar en contacto con la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo va a dar testimonio, dice, del Señor Jesucristo, y especialmente cuando usted lea su palabra. El Espíritu Santo convencerá de justicia, juicio y de pecado. Y cuando venga Él, dice, Él al mundo de pecado, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Se ha dado cuenta qué difícil es convencer a una persona para que haga lo correcto? ¿Se ha dado cuenta? Y qué difícil es sentarse con una persona para decirle, mira, creo que te estás equivocando. ¿Y qué te crees vos? ¿Quién eres vos para decirme? Y si has tenido un error, es lo primero que te viene encima. Aunque no todos. Algunos, yo he visto que cuando uno le hace notar un error, más bien le agradece, dice, muchísimas gracias. Por favor, la próxima vez que me equivoque, hazme notar de nuevo, por favor, le voy a agradecer. Muchas gracias. Oye, qué lindo corregir a ese hermano. Pero hermanos, aquí dice que el Espíritu Santo va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Pero esto no ocurre si no es por las Escrituras, hermano. Porque si no lee la Escritura, ¿cómo el Espíritu Santo le va a hablar si no hay palabra de Dios? Tiene que ser a través de la palabra de Dios. A muchos en este tiempo les gusta escuchar lo que les conforta sus oídos. Un feel good gospel, un evangelio que te haga sentir bien. Oh, qué happy estoy, my feelings are good, mis sentimientos están bien ahora, me siento bien. Hermanos, necesitamos el convencimiento del Espíritu Santo, no alguien que nos hable palabras dulces a nuestros oídos. Hermanos, necesitamos la palabra de Dios y el convencimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. La convicción del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo guiará a los creyentes a la verdad.
Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Cuando leemos la Escritura, el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Nos va a decir lo que nos tiene que decir como es. Punto. Porque es la palabra de Dios. Tómalo o déjalo. No hay negociación, pero no hay peros. Dice la palabra, la verdad y lo que es, ya está. Es el trabajo del Espíritu Santo, es el de iluminar al creyente. La persona natural no puede entender la palabra de Dios por sí sola, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Dios es el que abre el entendimiento. El Espíritu Santo es el Maestro, el que da testimonio del Señor Jesucristo, el que convence de justicia, juicio y pecado, el que guía a toda verdad. Ese es el Espíritu Santo y lo hace a través de su iluminación cuando uno lee su palabra y cree que es la palabra revelada de Dios, inspirada, inerrante, sin error, que dice la verdad. Y que la única forma de entender es a través de la iluminación del Espíritu Santo. El hombre natural está inhabilitado para entender por sí solo la palabra de Dios, pero Dios habilita al creyente para entender su palabra. El creyente necesita la ayuda del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, necesita la iluminación de Dios. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque necesita de la iluminación de Dios para entenderla. No es un libro común, no es un libro más en su biblioteca. No es como aquel libro que le ha gustado leer, ahora quiere volver a leer. No es así. Este viene con el autor de las Escrituras. Por eso la Biblia es la palabra de Dios, porque es un libro singular, porque es la palabra de Dios. Y para entenderse se necesita a Dios mismo interviniendo en su lectura. Y solamente van a entender a aquellos que son hijos de Dios. La Biblia es la palabra de Dios dada para ser entendida por la iluminación del Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios porque fue dada para entender con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque es el testimonio de Dios. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque necesita la iluminación de Dios para entenderse. Entonces podemos decir que la revelación es lo que Dios ha dado a conocer. La inspiración es lo que Dios ha querido que se registre en ese material. La inerrancia es un registro sin error de que la Biblia dice la verdad. Y la iluminación es la ayuda de Dios para entender el texto de la revelación escrita y así poder aplicarlo en nuestras vidas. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Si usted no ha visto un milagro y el día de hoy quiere ver, ¿sabe qué? Agarre su Biblia en sus manos. Este es el más grande milagro que ha existido y que va a seguir en sus manos. Hermanos, la Biblia es la palabra del Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en este día. Gracias, Señor, por este mes de la Biblia. Por este tiempo, Señor, en que como comunidad latina del mundo hispanohablante, en todo el mundo, te agradecemos, Señor, por la traducción de las Escrituras a nuestro idioma. Sabemos que ha sido escrito en otros idiomas, Señor, pero qué lindo poder acceder a una traducción fiel de tu palabra y poder entender y explicar y vivir nuestras vidas así como tú querías, Señor. Y en tu mente ha debido estar esto también. Pero te agradecemos, Señor, en este día. Y queremos, Señor, afirmar una vez más que tú te has revelado a través de tu palabra, que tú has inspirado tu palabra, y has inspirado sin error, porque dice la verdad, y que nos iluminas para entender eso que tú has revelado, inspirado y sin error para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra siempre, y a entender siempre estos principios, y que despiertes en nosotros el continuo deseo de poder leer tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Este ha sido el último sermón del mes de la Biblia, celebrando el mes de la Biblia, pero el siguiente mes estaremos celebrando el mes de la Reforma.
Al próximo año van a ser 500 años de la Reforma Protestante. Muchos de ustedes tal vez no tienen mucha idea de qué es la Reforma, pero la Reforma ha sido un movimiento que ha surgido en la Iglesia por el año 1500, porque se quería hacer cambios dentro de la Iglesia porque habían cosas que no estaban bien. Pero acaba declarando los 5 principios fundamentales de la Reforma, que son la sola fe, la sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Estos 5 principios de la Reforma Protestante han servido hasta el día de hoy para plantar nuevamente el inicio, al retorno a lo que era la iglesia primitiva, la iglesia al inicio de la época cristiana. Así que en este mes de la Reforma le invito a venir a escuchar los sermones de las 5 solas de la Reforma. Estaremos empezando la siguiente semana con la sola Escritura.